Nuevamente bienvenidos jóvenes, vamos a comenzar con el contenido socioemocional. Buenas tardes, Michelle. Esta semana vamos a estar hablando sobre el autoestima. Y ya definíamos en qué consiste, ¿verdad? Pero de igual forma es bastante importante desarrollar, trabajar y mejorar nuestra autoestima a diario. Pues esto tiene mucha relación con nuestras emociones, ¿verdad? Cómo nos sentimos a diario. Consigo mismos y también con los demás. Por acá tenemos, creo, algunos factores que nos pueden ayudar a conseguir querernos tal y como somos, estar bien con nosotros mismos, confiados, seguros y sobre todo estar en sintonía con uno mismo. También dice que cuando nos conocemos a la perfección sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Por lo tanto, esto nos permite trabajar nuestras virtudes hasta el punto de desarrollar lo mejor que tenemos de nosotros mismos, consiguiendo así autorrealizarnos como personas. Ya en la mañana nuestros compañeros compartían, ¿verdad?, que es de sentirnos bien nosotros, aceptarnos tal y como somos. Bien, entonces la invitación ahí está, jóvenes, a diario estar siempre alimentando esa buena autoestima. Hay muchos que confunden esto de la autoestima en ser más que otro, ¿verdad? Tenerlos de menos. Sin embargo, la autoestima es mucho más que eso. Bueno, entonces ánimo jóvenes y sigamos adelante. Mariel, bájale volumen. En esta sesión vamos a hablar un poco sobre lo que es el amplificador operacional. En la mañana, en la mañana, permítame, que iniciamos a hacer unas pequeñas muestras de lo que es el amplificador operacional. Y en esta ocasión igual vamos a compartir quizás de forma teórica algo sobre este elemento, este dispositivo. Hemos propuesto unos objetivos: describir el amplificador operacional básico y sus características, analizar los modos de entrada y varios parámetros del amplificador operacional. Los siguientes objetivos los vamos a alcanzar cuando ya estemos viendo configuraciones. De momento, pues solo nos vamos a quedar en estos dos objetivos. Bienvenido, Ernesto. Ahí tenemos el amplificador 741 del que hacíamos referencia por la mañana y algunas muestras que tenemos ahí de tubos al vacío, que son los que fueron reemplazados por estos elementos o estos dispositivos. En la electrónica de ahí por 1935, digamos 1940, la mayoría de dispositivos, de aparatos electrónicos, pantallas y amplificadores de audio, toda esta serie de elementos contenía una serie de dispositivos que son de tubos al vacío. Pues eran voluminosos y bueno, necesitaban una gran cantidad. Una de las desventajas de ello es que pues generaba bastante calor en ese contexto. Pero prácticamente ahí por 1948 donde ya fueron
o dieron inicio, ¿verdad? Esto de los amplificadores operacionales, las primeras pruebas, por así decirlo, las primeras pruebas. El nombre de amplificador operacional, si ustedes pueden buscar allí en la web o en otra bibliografía, fuente de referencia, les va a aparecer que proviene del tipo de operacional relacionado a la matemática, ¿ya? Por esas razones, pues amplificadores operacionales, porque de igual forma, más adelante ya, digamos, esto es parte de la universidad donde se conocen básicamente otros tipos o aplicaciones como los integradores, como los sí, derivadas, amplificadores derivados, toda esa situación así. Se pueden hacer todos esos cálculos y de estos elementos. Sin embargo, pues en estas horas que tengamos, en estas sesiones en adelante, vamos a hacer algunas configuraciones, ¿verdad? Por mencionar la no inversora, la inversora, sumadores, restadores, entre otros. Como pueden verlo en la figura, aparece el símbolo del amplificador operacional, aunque ya tenemos algunos elementos conectados alrededor de él. Es el que mostramos en pantalla, es la simbología, pues, de este dispositivo. Un triángulo que apunta en dirección del flujo de la señal y que significa también que es de un elemento de alta ganancia. Y también ya lo mencionábamos eso. Los primeros amplificadores operacionales fueron utilizados principalmente, como les decía, para realizar operaciones matemáticas. De ahí es donde se consigue ese término, ¿verdad? Operacional. Estos dispositivos en un primer momento los construían con tubos al vacío. Creo que ustedes ya no alcanzaron a ver los, las pantallas de TRC que tienen este principio, tubos al vacío. Esas grandes pantallotas, ¿verdad? Y si usted tomaba uno entre sus brazos, pues sentía el peso, ¿verdad? Bastante voluminosos. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de estos aparatos pues ya cambiaron, ¿verdad? Un primer momento que aparecen los de pantallas LCD y que luego pues las pantallas LED. Y más adelante no sabemos qué otras opciones nos van a dar, ¿verdad? Para verificar o ver todo nuestro programa de entretenimiento, si al caso nos queda tiempo, ¿verdad? Pero igual, a medida de que van aumentando los años, van evolucionando, se van buscando nuevas propuestas, nuevas alternativas. Podría ser que los TV en algún futuro ya no estén con esas pantallas, sino que ya vengan integradas y que simple y sencillamente sean una proyección, así como los cañones o los proyectores que nosotros conocemos. Podría ser, ¿ve? Ahí de una manera más pequeñas en volumen, ¿ve? Más pequeña. Sin embargo, ¿por qué se sigue hablando de los amplificadores operacionales? Pues aún en la industria continúan, aparecen, ahí están presentes, más que todo en controles de proceso, como, como comparadores, ¿ya? Usados en temperatura o también otras aplicaciones, ¿ya? de ese tipo. Los amplificadores operacionales actuales son circuitos integrados lineales, como veíamos en la figura. No solamente está el 741, podemos mencionar el 358, el 324, algunos que podemos conocer, e incluso creo que está el LM338 o el 339, que utilizan voltaje de corriente directa relativamente bajos y son confiables y bastante cómodos, a diferencia de los amplificadores que existían antes al tubo al vacío.
que eran bastante caros en ese contexto. La mayoría de los amplificadores operacionales operan con 2 voltajes de alimentación CD, una positiva y la otra negativa. Son más VCC, menos VCC, bipolares, ¿verdad? Fuentes de alimentación bipolares. A partir de los 9 voltios, 12 voltios, 15 hasta 18 voltios. Pueden aceptar esa tensión, 18 voltios. Ahí tenemos algunas formas, como las podemos encontrar. Este que observan en el literal A es del tipo metálico, pero muy similar a lo que es un 2N2222 del tipo metálico, solo que acá pues va a encontrar la mayoría o todos los terminales de ese componente. Los que son más comunes de uso de estos dispositivos, valga la redundancia de los amplificadores, aparte de la alimentación más VCC menos VCC, tenemos la entrada inversora, la no inversora y las salidas. Por lo general solamente esos. Los otros terminales, creo que en esta otra imagen aparecen, se le llama offset, que tienen otras aplicaciones, los cuales se pueden controlar o regular. Pero, como les digo, de momento solo vamos a hacer uso de estos terminales más comunes. Entrada inversora, no inversora, que son las que le vamos a dar uso. A esto también se lo llama como op-amp, amplificador operacional, AO. Es un componente electrónico, circuito integrado con 8 terminales o patillas, como lo dice acá, que tiene 2 entradas y una salida. La salida es la diferencia de las 2 entradas multiplicada por un factor de ganancia. G es de ganancia. En un primer momento mencionábamos que la ganancia de estos elementos es sumamente alta, bastante alta. Es por esas razones que usted puede tener una señal, y Jordi mencionaba o preguntaba en la mañana que si solamente podíamos aplicar tensiones DC, entonces sí, una pequeña señal de corriente alterna senoidal o triangular, pues por el orden de los mili o microvoltios tiende a la salida, pues dependiendo, como les digo, de los factores que tengamos de dispositivo, los valores de dispositivo externos, de las configuraciones, la amplificación así va a ser. Una pequeña muestra de lo interno o digamos que nosotros podríamos fabricar con transistores, diodos y resistencias un amplificador. Un integrado así se vería, digamos, por ejemplo, el 741, digamos que solamente tiene un amplificador. De esa manera podríamos estar viendo lo interno, los circuitos con base a transistores, con base a resistencias. Todos esos elementos podríamos verificarlos internamente. Entonces, el elemento o dispositivo como comparador, ¿vea? Como ya le hacíamos referencia, y aquí en esta imagen o esta figura, ustedes pueden verificar, ¿vea? La simbología. Dónde está la referencia y qué es lo que tenemos a la salida. Si se pueden verificar ustedes acá. Tenemos la referencia en el primero literal A, que está en el terminal inversor como referencia, y la señal de entrada, la que vamos a comparar, está en la no inversora. Y en la otra figura, el literal B, si se fijan, está la señal que necesitamos, o voltaje de entrada. La que necesitamos comparar se encuentra en la inversora. Y el referencia lo tenemos en la no inversora. Pero
¿qué hay de distinto en estas configuraciones? Como su nombre lo dice, inversor y no inversor. En la primera, si se fijan, tenemos esta pequeña señal y a la salida hay una más amplificada, en lo cual el pico positivo o la cresta positiva igual coincide, ¿verdad? Coincide acá, no inversora, no invierte esa señal. Sin embargo, en esta otra figura, aquí, ¿verdad? La señal está en la no inversora, perdón, en la entrada inversora, por lo que existe un desfase con respecto a su entrada. La señal de salida, si bien ambas son amplificadas, pero en este último va a ser un desfase de 180 grados. El pico positivo va a coincidir, pero con el negativo a la salida. El pico negativo de entrada va a coincidir con el pico positivo a la salida. Entonces, de ahí esos nombres que nosotros conocemos, del por qué inversor, del por qué no inversor. Bien, de momento no sé si existe algún comentario, jóvenes, alguna consulta, alguna pregunta. Veamos lo siguiente. Esto es algo teórico, pero esto se comprende mucho mejor ya cuando estamos trabajando en la parte práctica. Si la tensión en la entrada no inversora es mayor que la tensión en la entrada inversora, la salida será igual a la tensión de alimentación positiva. Si se fijan acá, si la tensión positiva en la entrada no inversora es mayor que en la entrada inversora, entonces el voltaje de salida va a ser positiva. Ahora, lo contrario, si la tensión en la entrada inversora es mayor que la tensión en la entrada no inversora, la salida será igual a la tensión de alimentación, que en este caso será una tensión negativa. Esto lo pueden tener en cuenta. Ahora, por mencionar algunas par de circuitos, acá ustedes pueden verificar, tenemos como una opción más para poder diseñar o construir un circuito, no necesariamente solo con la aplicación de transistores, que los únicos que hemos visto son los BJT. Si ustedes se fijan en estas imágenes, pues igual acá hace referencia a un resistor del tipo variable que se puede convertir en una LDR o cualquier otro tipo de elemento de temperatura, termistores, los termistores o algo así por el estilo que nosotros podemos mencionar. Mencionábamos ahí en cuanto a la entrada inversora y no inversora. Veamos la diferencia en estos dos dibujos, creo que sí se puede verificar. A la salida siempre vamos a tener una señal del tipo cuadrada, como lo vemos en esta figura. Si verifican acá, la señal de entrada está en el pin inversor, terminal inversor. Esta es la señal, es una senoidal, es la de color verde, creo que se puede verificar, es la de color verde. ¿Y qué vamos a tener a la salida? La referencia está en la entrada no inversora directamente a cero. Es mucho menor que la señal que tenemos acá. Y si se fijan a la salida, ¿qué es lo que vamos a tener? Es una tensión del tipo negativo, si ustedes se fijan ahí en el signo, pero que hay un desfase de 180 grados, si se fijan. Aquí tenemos la señal de entrada positiva, pero en la salida está negativo. Aquí hay menos 11, más 11, menos 11, más 11, menos 11. Está invertida. Entonces, ¿qué significa eso? 743.36 milivoltios se han amplificado a una señal de 11.95 voltios. Y para el otro caso, se hace lo contrario. Si se fijan, acá sí existe están en fase, ¿verdad? Tanto la señal de entrada
con respecto a la salida, están en fase. Entonces, esto es no inversor, es una configuración no inversora. En la mañana mostrábamos una aplicación del 741, acá tenemos otro circuito de aplicación. ¿Qué será? ¿Quién me puede comentar? Ahí en el chat o alguien que quiera abrir su micrófono, ¿qué pueden comentar al respecto en esta imagen? ¿Qué pueden observar ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué puede o qué hace? ¿Para qué me puede servir? Vamos a pausar la grabación para que se animen. ¿Qué función hará a la salida el diodo? Pues ya veíamos acá, partículas de humo, es como un detector. Divisor de tensión. Recortar la señal, nos dice Jordi. Sí, como lo dijimos en la sesión pasada. Esto es solo para asegurarnos que a la salida, por lo menos a la salida del diodo, solo tengamos tensión positiva. Tensión positiva. Como tenemos alimentación positiva, alimentación negativa. Si a la salida tenemos del amplificador, hablo del amplificador, si a la salida tenemos una saturación del tipo negativa, obviamente aquí no va a haber paso, ¿verdad? Para él, solo va a pasar la tensión positiva. Bien, no sé, ¿algo más que podamos comentar de esto? Bueno, aquí hay otros circuitos que encontramos por ahí. Tenemos una LDR, potenciómetro, solo podemos variar la sensibilidad de esto. ¿En dónde estaría aquí la referencia entonces, jóvenes? ¿Está en la inversora o no inversora? ¿Dónde estaría? Escríbanlo. ¿Dónde estaría la referencia? Bueno, acá tenemos otro circuito, igual, de aplicaciones de la LDR. Y no solamente de una LDR, perdón, sí, esta es LDR. Según el primer circuito, lo que vemos acá tiene una T, entonces puede ser de termistor, temperatura, resistencia de temperatura. Bueno, no sé si hay algo más, jóvenes. Bien, y con esto es lo que daríamos inicio a las configuraciones, ¿verdad? El amplificador inversor como el amplificador no inversor. Con esto sí vamos a hacer unos pequeños cálculos, pero como les digo, ustedes tienen muy buenas bases de manejo de las matemáticas, por lo tanto, esto no es ningún impedimento. No les va a costar nada en los análisis que podamos realizar más adelante, porque de momento nos vamos a enfocar en trabajo de nuestro proyecto. ¿Hay algo más, jóvenes, que quieran comentar? ¿Alguna consulta, alguna duda? Hemos seguido avanzando con sus trabajos, con sus proyectos, y qué bueno animarles a echarle ganas porque ya falta poco tiempo, pero sé que vamos a salir con ello. Para mañana, en laboratorio de creatividad, el profe le va a dar algunos tips sobre el desarrollo de PCB. Para eso es necesario que ustedes tengan ya instalado Eagle. Pueden hacerlo desde la versión estudiante en Autodesk. Así que ya lo tienen instalado para que puedan desarrollar las distintas actividades con el profe. Bueno, de mi parte les agradezco por su tiempo, por su espacio. Ánimo, éxitos y bendiciones. Cuídense mucho ahí con su familia, jóvenes. Cuídense mucho que está un poco complicada la situación. Bueno, ánimo y bendiciones. Buenas tardes. Adiós, Hasta luego, profe. cuídense. Hasta luego. Adiós. Adiós, profe. Adiós, cuídense.